Buenos días, compañeros y amigos, hermanos que están con nosotros en estos momentos. Les agradecemos mucho por su asistencia y en esta noche vamos a estudiar, vamos a tener un estudio de un análisis sobre esta cronología que ven ustedes aquí en la pizarra. Así que vamos a dar inicio y vamos a hablar de 4 organizaciones. Vean ustedes aquí, he puesto una, la segunda organización, la tercera organización y la cuarta organización, que fueron levantadas y fueron consideradas el pueblo de Dios. Así que vamos a iniciar con la primera. La primera organización del pueblo de Dios, ¿verdad?, fue la así llamada el pueblo de Israel. Y vamos a colocar aquí una I representando a esa gran nación, la I, ¿verdad? El pueblo de Israel, el cual Dios mismo era su rey de esta nación, ¿verdad? Dios la organizó, eran 12 tribus, ¿verdad? Y Jehová de los ejércitos era su comandante. Pero ¿qué fue lo que ocurrió con esta nación o con esta organización del pueblo israelita? Nosotros sabemos que cada organización, cada iglesia que el Señor funda u organiza, generalmente y tristemente, el diablo viene, se introduce, se infiltra en ella, ¿verdad? Y lleva a esa nación o a esa organización a la apostasía. Y nosotros podemos ver aquí al primer Elías que fue levantado con el poder del Espíritu Santo para denunciar a una nación que había llegado al clímax de la apostasía en ese tiempo, en los tiempos de el rey Acab. Los tiempos del rey Acab, cuando estaba también su mujer, que era Jezabel, ¿verdad? Dios levantó a este profeta y fue el primer Elías, ¿verdad? Nosotros conocemos y hemos leído la historia. El pueblo, ¿qué fue lo que hace? Rechaza, ¿verdad? Rechaza el llamado de Dios, rechaza la reprensión de Dios enviada a través de Elías, y el pueblo se va a la apostasía. Se considera entonces un pueblo, una nación apóstata, pero se mantienen ¿qué cosa? 2 tribus leales y fieles. Fíjense, hermanos, que de toda esta gran nación, la gran mayoría, una gran porción, se fue a la apostasía. Y una pequeña porción, que le llamamos un remanente generalmente es lo pequeño, el retazo, el residuo de una porción grande. En este caso, 2 tribus se permanecieron fieles, y Dios hace de estas 2 tribus una gran nación fuerte y poderosa. Y esta segunda organización del pueblo de Dios, Dios la llamó, o así fueron llamados, la nación o la organización, ¿qué cosa? Judía. La organización judía. Y vemos nosotros ahora estas 2 naciones, ¿verdad? Allá en el Medio Oriente, porque el escenario en el cual se desenvolvió todo esto fue allá en el Medio Oriente, ¿verdad? Vemos cómo los judíos ahora eran una nación próspera, una organización próspera, tenían su sistema económico, ¿verdad?, que eran los diezmos, su sistema religioso, su sistema eclesiástico, ¿verdad? Tenían toda una liturgia dada por Dios, ¿verdad? ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, nuevamente lo que le ocurrió a la nación israelita le empieza a ocurrir a la nación judía. Y vemos nosotros cómo el diablo se introduce en el mismo corazón de Caifás, ¿verdad? Porque él es el sumo sacerdote. Eso le ha dado mucho éxito al diablo. Él siempre va a la cabeza de cada nación. Con los israelitas se introdujo en el corazón ¿de quién? De Acab y de Jezabel. En el caso de los judíos, Satanás se introduce en el corazón de Anás y de Caifás. Viendo Dios en su infinita sabiduría, ¿verdad?, sabiendo que Dios va a destruir a esta nación, envía ¿a quién? A su Hijo, a un Salvador, ¿verdad? Y entonces nace de la
tribu de David, ¿verdad? Nace un retoño, un renuevo, y nace Jesucristo mismo desde una ciudad pequeña que es conocida como la ciudad de David. Nosotros conocemos esa ciudad, se llama Belén de Judea, ¿verdad? Y allí nace, de Judea, de los judíos nace Jesucristo, pero antes de él venir, ¿verdad? Con gran poder, ¿verdad? E iniciar su obra sobre esta tierra, Dios prepara también y manda al segundo Elías. Y nosotros lo vemos aquí, ¿verdad? Este segundo Elías que iba a venir, iba a ser un hombre como un hombre literal, ¿verdad? Un hombre que vendría, este hombre vendría con el poder del primer Elías. Sería un hombre y literalmente él ocuparía el lugar del primer Elías, ¿verdad? Vendría con el poder y con el espíritu de él. Así que vemos a este segundo Elías, y este segundo Elías, el personaje con el cual vino con este espíritu, se llamó Juan el Bautista. Nosotros conocemos a este segundo Elías, que fue Juan el Bautista, que vino con el espíritu de Elías. Así como el primer Elías se enfrentó a los líderes corruptos de la primera organización, ¿qué fue lo que hizo Elías? De igual manera, vamos a ver las características de este segundo Elías. Primeramente, daba un mensaje directo. Elías hablaba y llamaba al pecado por su nombre. Ese era el espíritu de Elías, ¿verdad? Tenía un mensaje directo. Una de las segundas características, y tiene muchas, solamente vamos a tocar 7 de ellas, o 6. Denunciaba a Babilonia. En aquel tiempo, en los tiempos de Juan el Bautista, Babilonia, cuando los líderes le pusieron una trampa y le hicieron la pregunta, ¿tú qué piensas acerca de Herodes? Herodes en el tiempo de Juan el Bautista era representado por el poder civil, era el poder civil, ¿verdad? Herodías representaba a la ramera o a Babilonia. ¿Por qué? Porque estaba en una relación ilícita con el poder civil, que era Herodes, y ella era Herodías, ¿ok? Cuando los líderes del pueblo, de su misma religión, ¿verdad? Elías, porque Elías era judío, el padre de Elías había sido sacerdote dentro de la religión judía. Así que Elías también era judío, no solamente porque había nacido en Judea, Elías, pero también hasta cierto punto observaba algunos ritos y ceremonias de la religión judía, ¿verdad? Tales como fue circuncidado al 8º día, fue presentado a los 40 días, ¿verdad? Elías. Sin embargo, él fue llevado al desierto y allá fue educado y allá creció. Pero bueno, vamos a ver la segunda característica que tenía este segundo Elías, y es que él denunciaba a la ramera, a Babilonia. Ya les dije, en aquel entonces era Herodías, ¿verdad? También denunció a sus líderes, ¿verdad? A los líderes de esa organización judía. Los denunció acerca de la apostasía, de la hipocresía, de la falsedad con que ellos enseñaban, ¿verdad? Así que denunció no solamente a los líderes, a Babilonia, pero también otra característica muy importante, él tenía una forma de comer muy peculiar, y a eso le llamamos, él vivía y predicaba con sus hechos una reforma pro salud. La dieta de Elías ya sabemos cuál era, él comía langostas y miel silvestre, ¿verdad? Entre otras cosas naturales que no lo especifica la Biblia, pero son dos cosas que él, esa era su alimentación, ¿verdad? Así que una dieta saludable, no solamente la decía, pero la vivía y con sus hechos predicaba, ¿verdad? También podemos ver otra característica, que Elías vino del desierto. Él no vino de Judea. Judea era considerada como una nación en la cual fluía la leche y la miel. Era una nación en la cual el lujo y la comodidad existían. Elías no se educó y no vino exactamente de esta gran ciudad, sino que vino del desierto. Él fue educado, criado y entrenado en donde la existencia de la comodidad y del lujo
imperaba, ¿verdad? Elías. Pero también con Elías, cuando Elías comenzó a bautizar en el Jordán, se produjo un zarandeo dentro de la organización judía. Fíjense ustedes aquí, los judíos que aceptaban el mensaje y la gente de alrededor que aceptaba el mensaje de Elías y era bautizado, los judíos que eran bautizados de la organización y aceptaban el mensaje eran expulsados de sus sinagogas, y entonces la organización judía comenzó un zarandeo internamente. ¿Ok? Muy bien, el segundo Elías preparó, Juan el Bautista preparó el camino para el Mesías. En este tiempo, en esta analogía que estamos ahorita presentando, los judíos eran llamados los primeros adventistas del séptimo día. ¿Por qué? Porque ellos esperaban la venida de un Salvador y también guardaban el séptimo día, o sea, el sábado. Así que viene entonces Jesucristo, ¿verdad? E inicia su ministerio. Vemos aquí nosotros que después de Elías preparar, Elías bautiza ¿a quién? A Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo, vean aquí, el Espíritu Santo unge a Jesús, ¿verdad? Lo unge, y también unge a los 12 apóstoles. Entonces Cristo mismo inicia la iglesia del cristianismo. ¿Y por qué se inicia una iglesia aparte y separada del judaísmo? ¿Por qué? Porque esta organización judía tristemente rechazó a Cristo, tristemente lo persiguió y tristemente lo mató. La organización, el pueblo que en ese entonces era llamado el pueblo de Dios, Jesucristo vino a salvar a su pueblo, y su pueblo, ¿qué hizo con él? Lo rechazó y lo mató. El pueblo que había sido levantado por Dios en el desierto se transforma ahora en asesino y perseguidor de Jesucristo. El diablo se había internado dentro del mismo corazón de los líderes de esta organización, y ahora son juguete del enemigo, son las herramientas que el enemigo utiliza y va contra Cristo. Y vemos nosotros aquí que el cristianismo que Cristo levantó era un cristianismo puro. Los apóstoles más adelante fueron llamados cristianos. ¿Por qué? Porque hablaban, caminaban y hacían como el mismo Cristo. Y por eso fueron llamados cristianos. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? No solamente fue ungido Él, sino también que el Espíritu Santo ungió a los discípulos, y por lo tanto Jesucristo inició fuera de la organización judía un ministerio de sostén propio, ¿verdad? En el cual Él predicaba y dio también potestad a otros, a los 12, para predicar, para sanar y para bautizar. Ahora era Cristo y no la organización la que daba las credenciales divinas. Era Cristo y el Espíritu Santo quien otorgaba el poder y las credenciales para predicar, sanar y bautizar. Ahora la organización había quedado, ¿qué cosa? Obsoleta o había sido quedada a un lado. Ahora la nueva iglesia que se estaba levantando, y en sus inicios fueron 12 los que iniciaron esta nueva iglesia, nosotros vemos cómo fue víctima de persecución. Todos estos 3 años y medio, y no solamente hasta la muerte de Cristo, pero todos estos 3 años y medio que le siguieron hasta el año 34, nosotros vemos cómo tanto Jesucristo como sus apóstoles y sus discípulos fueron perseguidos en este periodo de tiempo. De estas 70 semanas que fueron dadas al pueblo de Dios, que era así considerado esta organización judía, ¿verdad? Y también la organización israelita, porque hasta cierto punto, generalmente, si vamos a hablar en una forma general, ¿verdad? Ambos eran israelitas, porque los judíos salieron de la organización israelita, ¿verdad? Pero 70 semanas le había dado el Señor a su pueblo,
y esas semanas ya se estaban acercando a su fin. En esta última semana, que se componía por 7 años, a mitad de esos 7 años, la organización judía, los líderes, llevaron al pueblo a pecar y llevaron al pueblo a crucificarlo. La organización judía ahorita se estaba poniendo en una posición en que ya no podían ser alcanzados religiosamente hablando. Y vemos nosotros que en la crucifixión de Cristo ocurrieron muchas cosas. Primeramente, religiosamente hablando, fueron rechazados por el mismo Dios. Antes de que Jesucristo fuese muerto y asesinado por su mismo pueblo, antes nuestro Señor Jesucristo se salió de esta organización. Ya al inicio de su ministerio, los judíos habían sacado a Jesucristo. Lo iban a matar ese primer sábado. Primeramente, a Jesucristo su organización lo sacó. Por eso es que él tuvo que iniciar un ministerio de sostén propio. Pero antes de morir, antes de que lo crucificaran, él se salió. ¿Recuerdan ustedes que en el libro El deseado de todas las gentes, en el capítulo Los ayes contra los fariseos, al final de ese capítulo, el espíritu de profecía nos dice que Jesús, en su último intento por salvar a esa nación, y ya no pudo, él declaró tantas sentencias y tantos ayes en contra de los fariseos. ¿Por qué? Por su actitud de rechazo contra él y en contra de la verdad. Así que Jesucristo salió de ese templo para nunca más la presencia de Dios estar en él. Y él lo aseguró o lo aseveró con estas palabras: vuestra casa os es dejada desierta. Él llamaba al templo de Jerusalén en sus primeros inicios del cristianismo, llamaba la casa de mi padre. Él trató de limpiar esa casa de su padre en 2 ocasiones, pero a lo último de su ministerio, él entregó esa casa a la depravación, porque ellos vivían una vida depravada. Ellos vivían una vida de egoísmo y de paganismo. Se había introducido en ese templo, y la palabra de Jesús, vuestra casa os es dejada desierta, da por entendido que ya no era la casa de él. Ahora él tenía otra casa. Donde 2 o más estén reunidos en mi nombre, allí yo voy a estar. La casa de Dios no son las 4 paredes, no fue ya más el templo de Jerusalén. La casa de Dios era el grupo de personas que componía, estaba compuesto por 12 apóstoles, y luego fue seguido por 70 y posteriormente por 120, y muchos se iban agregando a la iglesia, a la nueva iglesia que él había levantado. Ahora los judíos, como religión, como organización, habían sido ya rechazados. Pero el Señor también dio una evidencia de esto. En el cielo y en la tierra, el Señor, la evidencia que dio fue que el cielo se oscureció. En la tierra hubo un gran terremoto. Allí el Señor estaba dando una evidencia de que como religiosamente hablando, los judíos quedaban descartados. Por lo tanto, los ritos y ceremonias que todavía se llevaban a cabo dentro del santuario, dentro de la sinagoga, dentro del templo de Jerusalén, eran ya una mofa, no tenían ya validez. Pero ¿qué es lo que sigue ocurriendo en esta cronología, en esta analogía? ¿Qué es lo que sigue ocurriendo? Bueno, nosotros conocemos el evento que ocurrió 50 días más adelante. Hay un evento que todos los judíos celebraban, y ese era el Pentecostés. Vemos aquí que los discípulos, no los sacerdotes, no los escribas, no los fariseos, ¿verdad? Sino los discípulos de Jesús. Los discípulos incluían hombres y mujeres. Estaban también incluyendo los 12 apóstoles, por supuestamente, ¿verdad? Supuestamente. Así que, por supuesto, estaban los 12, no incluyendo pues a Judas, porque ustedes saben el triste fin de Judas. Estaban allí, y ¿dónde fue que ellos recibieron el Pentecostés o la lluvia temprana o el Espíritu Santo? Fue en un aposento, en el aposento alto. Ellos no lo recibieron en el templo de Jerusalén. Obviamente que no, porque el templo de Jerusalén ya había quedado descartado. Una señal que ese templo había quedado descartado fue, y que interiormente también Dios dio una señal. Y esa señal fue que la cortina del velo ¿qué cosa? Se rasgó.
Así es, hermano. El Señor nos da señales de desaprobación en cuanto a la religión de los judíos. Y están escritas para que nosotros veamos cómo el Señor, a pesar de que da tantas oportunidades y es misericordioso, pero cuando la copa de misericordia se colma, el Señor descarta a ese pueblo y levanta a otro, a los fieles que son seguidores a Él y obedientes. Vemos nosotros que en este tiempo, en el Pentecostés, 120 discípulos, ¿verdad?, que estaban allí reunidos, ellos reciben el Espíritu Santo. Luego ellos mueren, ¿verdad? Nosotros sabemos que ellos murieron, algunos murieron como mártires, otros murieron también por la persecución que se generó y otros murieron por la edad. Pero estos 120 recibieron el Espíritu Santo en ese aposento alto en una forma colectiva. Surge la pregunta, ¿acaso estos 120 o los 12 no tenían anteriormente, cuando andaban con Cristo, el Espíritu Santo? Claro que sí. Eran las primeras gotas del Espíritu Santo que recibían en este entonces. Recuerden que ellos también fueron ungidos, ¿verdad? Porque los 12 apóstoles, ¿qué cosa? Sanaban, bautizaban, ¿verdad? ¿Con el poder de quién? Del Espíritu Santo. Pero en esta ocasión del Pentecostés son 120 que en una forma colectiva, hermanos, reciben, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Muy bien, ya ellos, llenos del poder del Espíritu Santo, ¿qué es lo que hacen? Bueno, ahora ellos van a predicar con poder, ¿a dónde? A Jerusalén. Les dijo Jesús, no se vayan de Judea, no huyan, sino que van a predicar cuando reciban el poder del Espíritu Santo y van a comenzar ¿en dónde? Por Jerusalén, ¿ok? Entonces vemos nosotros cómo es que estos 120 con poder van y predican y muchos judíos de la religión judía se adhieren a esta nueva iglesia que había sido levantada y que es llamada ahora el cristianismo. Ahora los judíos se convierten en cristianos, ¿verdad? Porque creen en Jesús y le obedecen y le siguen. Pero ahora vemos que el segundo evento que sigue es la muerte de ¿quién? En el año 34, ¿verdad? Los judíos ahora que se transforman en perseguidores y en asesinos, ahora vienen y le dan a Saulo, uno de los dirigentes judíos, le dan ahora licencia para perseguir, encarcelar y matar. Y el primer mártir que matan es Esteban. En esta parte, aquí en la muerte del primer mártir, en el año 34 se inicia con la muerte de Esteban. Muy bien, en esta porción aquí, de los 3 años y medio, ¿verdad?, se inicia lo que nosotros conocemos como el pequeño tiempo de angustia. El pueblo de Dios es perseguido y es encarcelado. Uno murió, Santiago murió en manos del poder civil, pero aquí, donde se inicia el gran tiempo, de angustia, se inicia ¿con quién? Con el primer mártir, y ese fue Esteban. Años más adelante, aquí todo el pueblo ya estaba siendo perseguido y muchos estaban huyendo no solamente de Jerusalén, sino también de Judea. Así que todos estaban ya huyendo de Jerusalén y de Judea en este tiempo. Pero aquí, en el año 67, ¿verdad?, después de Cristo, se perpetúa ya la última señal para el pueblo cristiano para huir tanto religiosamente como geográficamente. Esta fue la última señal para huir. ¿Por qué? Porque todavía existían cristianos dentro de Jerusalén evangelizando ¿a quiénes? Pues a los judíos, a los israelitas que todavía estaban dentro de su organización, dentro de su religión, dentro de los muros de Jerusalén, todavía estaban en las grandes ciudades. Esta fue la última señal para huir. Aquellos que no huyeron, murieron
no solamente dentro de la grande ciudad que fue Jerusalén, sino también dentro de su organización judía y dentro de su organización israelita. Murieron todos los que no salieron. ¿Por qué? Porque la señal había sido ya dada. Cuando veáis la abominación asoladora o desoladora de la que habló el profeta Daniel, los que vean, los que lean, oigan y entiendan, huyan. Y ustedes ya saben en estudios anteriores cuál fue esa abominación, cuál fue esa señal que el Señor les dio a ellos para huir. Y esa señal se perpetuó en el año 67 cuando Sestio Galo rodeó Jerusalén y los estandartes del ejército romano fueron clavados en Tierra Santa, que se extendía más allá de los muros de Jerusalén. Los muros de Jerusalén parecían, a la vista de los judíos, parecían inexpugnables. Ningún ejército, inclusive para el ejército romano, las veían como unas murallas impenetrables. Pero Dios había dado ya la sentencia, ya había dado la señal que Jerusalén no iba a quedar piedra sobre piedra que no fuese removida. Así que Sestio Galo rodea Jerusalén y los estandartes son clavados en una porción afuera de los muros que era considerada como Tierra Santa, en el Monte de los Olivos. Allí fueron clavados los estandartes. Esa fue la señal para que los últimos, los pocos ya cristianos que estaban ya dando la última señal dentro de esa gran ciudad, dentro de esa gran organización, vieron la señal y huyeron. Nos dice la palabra de Dios y la pluma inspirada que ningún cristiano pereció dentro de Jerusalén. Entonces, ¿quiénes fueron los que perecieron? Pues vamos a seguir 3 años más adelante. Regresa Tito, ahora sí con sus tropas, y en el año 70 Jerusalén nuevamente rodea Jerusalén. Se estaba llevando a cabo una gran celebración dentro de los muros de Jerusalén. Representantes y miembros de la gran organización judía e israelita estaban dentro celebrando, tenían su fiesta, tenían víveres, tenían ahora sí el material para subsistir de una hambruna. Sin embargo, ¿qué fue lo que ocurrió? Tito rodea Jerusalén y pasa tiempo y tiempo y tiempo. Y entonces Jerusalén, tristemente, que había sido el pueblo de Dios, es destruida. Destruida la organización judía. ¿Por qué? Porque los mismos judíos que se habían unido al César, se habían unido a Pilato y por consiguiente se habían unido al mismo Satanás, despreciando a Cristo Jesús, ahora estaban en una posición, se habían puesto en una posición en donde ya Jesucristo ya no los podía amparar, defender y proteger. Estaban ahora a merced de Roma, estaban a merced del enemigo, estaban a merced del mismo Satanás. Y tristemente fueron destruidos. Este pueblo que había sido considerado el pueblo de Dios. Cristo Jesús vino a los suyos le rechazaron y los suyos fueron destruidos. Sin embargo, el pueblo que sí obedeció el mandato, la señal, y obedeció a Cristo Jesús en las señales, fue el pueblo cristiano. Y aquí vemos al pueblo que fue salvo en el último tiempo fue el cristianismo. Aquellas personas que reflejaban el carácter de Dios, aquellas personas que no solamente creyeron en Dios, no solamente predicaron de Dios, pero también obedecieron a Dios, saliéndose de una organización corrupta, saliéndose de la gran ciudad Jerusalén, de las grandes ciudades, fueron salvos. ¿En dónde? En el campo, en las montañas. Así que, mis queridos hermanos, vemos nosotros esta gran analogía. Esta analogía había de repetirse. Y ahora, así como todos los eventos que ocurrieron, ahora los eventos vienen y ocurren y se trasladan nada más y nada menos que ahora aquí en este continente americano. Muy bien, tenemos aquí la tercera organización del pueblo de Dios. Y vamos a colocar aquí una palabra. Una letra, que representa una palabra. Ahí está, la letra P, porque representa también
a un pueblo que Dios saca en los tiempos de los grandes reformadores, ¿verdad? Nos dice el espíritu de profecía que uno de los grandes reformadores fue llamado el lucero de la mañana, ¿verdad? Y ese fue John Wycliffe. Se levanta la reforma protestante y he puesto aquí la P de la palabra protestantismo. Ahora se levanta el protestantismo y el protestantismo es considerado el pueblo de Dios, ¿verdad? En sus primeros inicios, ¿verdad? El pueblo protestante protestó en contra de la tiranía de Roma, ¿verdad? De un cristianismo que había sido, ¿qué cosa? Ya infiltrado, un cristianismo que había sido ya, ¿qué cosa? Apostatado, ¿verdad? En aquel tiempo, allá en Europa. Pero Dios levanta a hombres como John Wycliffe, como Lutero, como Calvino, como Zwingli, y entonces levanta a esos hombres para que levanten el estandarte de Dios nuevamente. Y ese pueblo es perseguido allá en Europa, pero vienen siendo perseguidos hasta lo que es América, ¿verdad? Vienen los peregrinos y esta gente que creía en Dios, ¿verdad? Es levantado aquí en este continente americano, ¿verdad? Y la América protestante, ¿verdad? Es levantada bajo los principios divinos, en la cual eran unos de ellos la libertad. La América tenía libertad en aquellos principios, ¿verdad? En aquel inicio de su fundación. Vemos aquí la tercera organización del pueblo de Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? Al igual que la primera, la segunda organización del pueblo de Dios, Satanás también se infiltra en esta organización y Dios hace un llamado. ¿Por qué? Porque ya Satanás empieza a trabajar en esta organización para llevarla a la apostasía. Este pueblo de Dios se le hace un llamado en el año de 1840 hasta el 44 y los años siguientes. El pueblo de Dios se le hace un llamado para salir, ¿verdad? Para seguirle. En ese año de 1844 algo estaba ocurriendo allá en el cielo. ¿Qué es lo que ocurría? Nuestro Señor Jesucristo se estaba trasladando en el santuario celestial de un departamento a otro, del lugar santo al lugar santísimo. Y nosotros leemos en el Espíritu Profecía, ¿verdad? Y en la profecía de los 2300 días, hasta 2300 días, y el santuario iba a ser, ¿qué cosa? Iba a ser purificado. Y esa obra de purificación, en la cual el sacerdote entraba una sola vez para expiar los pecados del santuario, que durante todo el año se habían acumulado, esa obra la está haciendo ahorita Cristo. Pero ese movimiento que se estaba efectuando allá arriba en el cielo, ¿verdad? Iba a repercutir aquí en la tierra. Los hijos de Dios tenían que hacer ese movimiento también aquí en la tierra, ¿verdad? Y tenían que seguirle. Y aquellos que le siguieron en 1844 a través de la predicación de este hombre que Dios levantó, y ese hombre vino con el poder ¿de quién? De Juan el Bautista. Guillermo Miller empieza a predicar desde los años de 1840, ¿verdad? Y comienza a haber un reavivamiento dentro del protestantismo en todas las iglesias protestantes allá en América, tanto la bautista como la metodista como la luterana y todas esas iglesias que eran consideradas protestantes. Hubo un gran despertar. Entonces, la mayoría de esas iglesias se quedó en sus religiones, en sus organizaciones, ¿verdad? En esa organización protestante, solamente un puñadito, ¿verdad? Que inicialmente fueron 50,000, luego se fueron agregando más, constituyeron ese remanente de esa gran organización protestante. Y ese remanente, más adelante, fue hecha una gran pueblo, una gran organización, la cuarta y última organización de los pueblos, de las organizaciones que han existido de Dios. Esa cuarta organización fue conocida como Adventistas del Séptimo Día. Y ahí está la cuarta y última organización del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque es la última organización. Porque después de esta cuarta organización ya no viene otra organización.
Cristo Jesús no viene a salvar a una organización ni a una religión. Cristo Jesús viene a salvar es a un pueblo fiel y obediente a Él. Así que vemos entonces la cuarta organización, ¿verdad? Adventista del séptimo día. Son los segundos adventistas del séptimo día. ¿Por qué los adventistas? Bueno, anteriormente ya hemos visto que la segunda organización del pueblo de Dios, que fueron los judíos, ¿verdad? Ellos fueron los primeros adventistas del séptimo día. Ahora la cuarta organización son los segundos adventistas del séptimo día. Pero también, al igual que estas tres organizaciones, Satanás ya se ha metido dentro del corazón del líder religioso de esta organización, ¿verdad? Del presidente de esta organización, ya Satanás se ha metido y nuevamente ahora estamos experimentando ¿qué cosa? El pueblo de Dios ha de salir proféticamente, ¿verdad? Y bíblicamente hay un llamado que el Señor está haciendo: salid de ella, pueblo mío. Aquel pueblo que salga no solamente de esta organización, ¿verdad? Que ya vimos que Satanás ya se ha metido, pero también de esta organización protestante, y no solamente de estas dos organizaciones, sino de la que ha sido considerada también como la archienemigo del pueblo de Dios, la organización que en un tiempo también fue y adoptó también el cristianismo, y ese fue el catolicismo, ¿verdad? Porque en sus primeros indicios el catolicismo, cuando Constantino se transforma en cristiano, en los primeros indicios también, ellos hasta cierto punto fueron fieles, pero también se unieron desde sus mismos inicios, ¿en qué cosa? En el paganismo, ¿verdad? Y se fueron uniendo ahora sí que a todo el sistema pagano que ellos adoraban. Nosotros sabemos que Babilonia, cuando se dice Babilonia ha caído, es porque en un momento en la historia estuvo de pie. Así que si ha caído es porque en un momento estuvo de pie, estuvo en algún momento observando los principios que fueron dados por Dios. Sin embargo, ahora se le conoce como Babilonia la Grande, la madre de las rameras. ¿Y por qué rameras? Porque se ha unido a ¿qué cosa? ¿A quién se había unido Herodías o Herodes? Pues se unieron ellos dos en esa relación ilícita, ¿verdad? Así que podemos ver que también dentro del pueblo de la primera organización, dentro del israelita, Acab, como líder político y religioso, se unió ¿a quién? A Jezabel, en una relación ¿qué cosa? En una relación ilícita, porque ella era pagana. Y vemos nosotros cómo ella indujo a él a la apostasía. Así que nosotros también vemos aquí que la historia cómo se repite y cómo también, así como cayeron ellas dos organizaciones, también estas dos han caído y están comenzando ahora en su proceso, en esa caída. Esa caída todavía no ha llegado a su clímax. Esta apostasía que ya se ha iniciado, ya se ha iniciado ahora la apostasía omega dentro de esta organización, va a llegar a su clímax. Pero antes que llegue a su clímax aquí, el Señor había de levantar a un tercer Elías, ¿verdad? Y este tercer Elías también sería un hombre como el primero y como el segundo. Este tercer Elías también vendría con el espíritu y poder de él, ¿verdad? Por eso se le conoce como el tercer Elías. Pero este tercer Elías sería una persona literalmente hablando, ¿verdad? Que posteriormente se iba a convertir en ¿qué cosa? En un movimiento poderoso, porque así fue lo que sucedió con el segundo Elías. También hubieron discípulos que salieron y después de la muerte de él surgió también un movimiento que se unió al cristianismo y ambos siguieron hasta el final. Pues aquí vemos que el mensaje de este tercer Elías se habría de fusionar también con el cristianismo y se llevaría este mensaje del último mensaje de la verdad presente y iba a ser llevado este mensaje hasta el final. Así que vemos que este tercer Elías, una de las características de este hombre iba a ser ¿qué cosa? Que iba a traer un mensaje directo. También iba a denunciar a Babilonia o a la gran ramera. También iba a denunciar
a los líderes de su organización, ¿verdad? En este caso, de su organización adventista, los iba a denunciar de todas las apostasías y rebeldías que estaban ellos realizando. También tercer Elías iba a vivir una vida de reforma, en su vida iba a vivir la reforma pro salud, ¿verdad? También podemos ver que este tercer Elías iba a venir no de un área donde esta religión u organización nació. Esta organización nació en un lugar donde se consideraba o se considera hasta estos tiempos todavía en un lugar donde fluye la leche y la miel, un lugar próspero, un lugar de comodidades, América, ¿verdad? Sin embargo, Elías vendría de un lugar donde iba a escasear el lujo, la comodidad, iba a escasear ahora sí que todas las cosas que estaban en este lugar, geográficamente hablando. Así que vendría del desierto, de un lugar prácticamente pobre, ¿verdad? Y humilde. Así que podemos también que a través de este tercer Elías se iba a iniciar dentro de esta organización, ¿verdad? Se iba a iniciar un zarandeo. Todas las personas de esta organización que aceptasen este mensaje, ¿verdad? Y se bautizasen aquí con el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Iban a ser expulsadas de las sinagogas, iban a ser borradas de sus iglesias, aquí, así al igual que acá. Y no solamente con el mensaje de él, pero también con un cristianismo que se habría de levantar también en nuestros días. Hoy por hoy, ¿verdad? Se ha iniciado también ministerios de sostén propios que están avanzando y no solamente están aceptando el triple mensaje angélico, el mensaje, el último final que ha de iluminar la tierra con su gloria, el mensaje del evangelio eterno, la verdad presente, pero también las personas que iban a salir de aquí y iban a abrazar esta verdad serían ungidos. También tendrían el poder de ¿qué? De predicar. Tendrían el poder de ¿qué? De sanar. El poder no vendría de ellos mismos, sino que vendría del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque ahora el Espíritu Santo es quien está llamando a su pueblo. Salid de ella, pueblo mío. Y ese remanente ahora está saliendo para formar ahora un cristianismo puro. Recuerden, hermanos, el cristianismo no es una religión. El cristianismo es una relación personal tuya y Cristo Jesús. El cristianismo no es una religión, el cristianismo es un estilo de vida que tú y yo debemos de adoptar. Así que el Espíritu Santo nos daría la licencia también divina para bautizar. En estos momentos también nosotros estamos recibiendo ya todo esto. Pero más adelante lo que viene, mis queridos hermanos, como la historia se está repitiendo, todo lo que ocurrió aquí ha de ocurrir y está ocurriendo aquí abajo, hermano. Es un paralelismo que se está llevando a cabo. Todos los eventos ocurridos aquí, vean ustedes cómo han ocurrido y están ocurriendo y ocurrirán en el futuro. Pues vean, lo que se avecina es esto, el rechazo que hubo de la organización judía hacia Cristo también se ha de perpetuar en nuestros días. En este tiempo, Jesucristo, el Señor del sábado, fue rechazado. Aunque los judíos observaban el sábado, rechazaron al Señor del sábado. Por lo tanto, se pusieron en una condición de que aunque observaban el sábado, ya de nada les valía. En este tiempo igual, la organización judía, al unirse a Roma, al unirse al papado, automáticamente ha rechazado al Señor del sábado y por lo tanto ha de rechazar también al mismo sábado. Han de aceptar ahora un día de reposo espurio, han de aceptar un falso día de reposo. La organización junto con los protestantes han de unirse en ese día de adoración al sol. Y la evidencia más grande, al igual que les fue dado en antaño, también ha de ocurrir ahora y
la evidencia que el Señor va a dar ha de ser un oscurecimiento del sol y un gran terremoto. Esas evidencias han de ser dadas para que los que vivimos en este tiempo podamos ver que el Señor ha reprobado religiosamente hablando ahora a la organización, ¿verdad? Que ahora ha comenzado ya, ha llegado aquí al clímax de, religiosamente hablando, de la apostasía omega, que ya ha comenzado. Pero posteriormente, más adelante, entonces tenemos ahora al grupo de el pueblo de Dios, ¿verdad? Que ha formado ahora este cristianismo puro, ¿verdad? Que ahora su carácter refleja el carácter de Cristo aquí en la tierra. Ahora este pueblo que está preparado aquí, ¿verdad? Y está esperando la lluvia tardía, el Pentecostés, ¿verdad? En aquel entonces fueron los discípulos. En este entonces será un pueblo que haya obedecido a Dios, haya sido fiel a Él y le haya obedecido. Es un remanente de estos dos. El remanente que le siga ha de recibir aquí la lluvia tardía. En aquel entonces fueron 120. En este entonces serán 144,000. En aquel entonces fueron ellos, esos 120 murieron. Pero en nuestros días los 144,000 no verán la muerte. En aquel entonces, ¿verdad? Estuvieron ¿en dónde? En Jerusalén. En este entonces serán ¿en dónde? Los 144,000 han de recibir el Espíritu Santo aquí, en donde se está llevando a cabo, ¿qué cosa? Este panorama. Así que, hermanos, nosotros vemos aquí que los 144,000 serán personas que serán investidas con poder de lo alto, ¿verdad? La lluvia tardía, y el propósito de ellos va a ser el mismo propósito para el cual Dios invistió a estos 120. Irán con poder, irán a predicar ahora sí, en lugares y con el poder que antes no tenían, ¿verdad? Ahora sí, con denuedo predicarán la palabra de Dios, y miles de personas ahora se han de convertir. Miles de adventistas han de aceptar esta nueva verdad que es el cristianismo, la verdad presente. Y ahora estos nuevos cristianos, ¿verdad?, que han de seguir, y hemos de seguir hasta el fin, han de pregonar también el fuerte clamor. Pero al igual que en el pasado, se ha de iniciar también, va a morir el primer mártir, porque en nuestros tiempos también van a morir personas, y no van a ser ya los 144,000, sino personas que han aceptado ahora esta verdad presente, y se va a iniciar con una persona, primeramente, una persona que va a ser fiel a Dios y se mantenga de parte de la justicia. Esa persona va a testificar con su vida, y con esa persona se va a iniciar ahora el gran tiempo de angustia. Muchos serán encarcelados, muchos serán muertos, muchos serán perseguidos, pero el Señor va a proteger a su pueblo. Algunos van a tener que dar la vida, algunos van a tener que testificar ante autoridades, van a tener que testificar ante templos, ¿verdad? Ante asociaciones religiosas, van a testificar con su vida, ¿verdad? Pero el evento que sigue, y esta va a ser ya la última señal, porque desde aquí muchos ya comenzarán a huir. ¿A huir a dónde? Bueno, primeramente a huir, salid de ella, pueblo mío. Cuando veáis la abominación asoladora, salid, huye, porque viene destrucción. Así que no solamente van a huir religiosamente de sus organizaciones religiosas apóstatas ya, sino que también geográficamente. Aquí ya las personas han de huir de las grandes ciudades, porque la última señal para huir va a ser aquí. ¿Y qué va a ser esa última señal? Pues va a ser la ley dominical nacional. En todos los países, mundialmente hablando, se ha de realizar, primeramente aquí, se va a aceptar una ley dominical regional. Aquí la van a imponer, pero acá ya va a ser una ley dominical a nivel nacional,
tanto en los Estados Unidos como en todos los países que han de imitar a esta nación, que en un tiempo fue llamada una nación protestante, ahora es una nación protestante apóstata. Pues aquí va a ser la última señal, que en cada nación se ha de realizar la ley dominical, y aquel que no huya va a ser muerto, no ha de obedecer la señal que fue dada por Dios. Así que, si no huyen, viene una gran destrucción, hermanos, y nosotros sabemos que esa destrucción va a venir porque va a castigar a la bestia, a la ramera, y va a castigar también aquellas organizaciones religiosas que, aunque en un tiempo fueron consideradas el pueblo de Dios, pero ellas se unieron a Roma, se unieron al César, fueron a la apostasía y se apartaron del camino del Señor. Así que tanto la organización adventista como la organización protestante, como la organización Iglesia Católica Apostólica Romana, todas van a ser destruidas y las plagas caerán sobre ellas, porque la sentencia era: salid de ella, pueblo mío. ¿Y por qué el pueblo habría de salir de estas organizaciones? Para que no seáis partícipe de los pecados de los líderes que están cometiendo y no recibáis, ¿qué cosa? Sus plagas. Las plagas han de caer sobre estas organizaciones y religiones apóstatas. Así que, mis hermanos, tú y yo tenemos hoy la oportunidad de salir. Tú y yo tenemos la oportunidad de, ¿qué cosa? De seguir al Cordero por doquiera Él va. Tú y yo tenemos la oportunidad de ser fieles a Él y obedientes a Él, para que tú y yo, nuestra vida refleje el carácter de Dios, y entonces la gente nos llame, así como llamó a nuestros antepasados hermanos, nos llame aquí cristianos, porque los que han de ser salvos en estos últimos tiempos son aquellos que reflejen la imagen de Cristo en sus vidas. Yo te hago la invitación, mi querido hermano, para que sigas en este momento y aceptes en tu corazón a nuestro Señor Jesucristo, sigas al Cordero por doquiera que Él va, y aunque vengan persecuciones, aunque vengan problemas, aunque vengan vicisitudes en tu vida, tú estés fiel de parte de la verdad y de parte de la justicia. Y la justicia, nuestra justicia, es Cristo Jesús, Dios nuestro. Hermano, te hago la invitación. ¿Aceptas hoy? Espero que sí. El llamado es para ti, para tu familia y para todos tus amigos.